Muy buenos días, tengan todos mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Mi nombre es Rudel Cruz, y es un privilegio para mí en esta hora compartir la palabra de Dios. Les deseo un feliz sábado a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Am, y antes de ir al tema de esta mañana, quisiera que inclináramos el rostro para tener una oración. Oremos. Amante y buen Padre que está en el cielo, gracias Señor le doy en esta mañana por darnos un día más de vida, por darnos un sábado más, Señor, por llenarnos de bendiciones durante toda la semana que pasó, por darnos salud, por cuidarnos mientras salíamos a trabajar, por tenernos con bien, Padre Santo, y porque nos da la oportunidad de venir a adorarle en este día, Señor. Le damos las gracias por la presencia de su Santo Espíritu, le damos las gracias porque Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y en esta hora pedimos la dirección de su Santo Espíritu para que sea Él el que nos guíe, Señor, al abrir su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. El tema de esta mañana se titula Ir y poseer la tierra. Y el versículo que quisiera que usáramos en esta mañana para dar comienzo a este tema, lo encontramos en el libro de Deuteronomios capítulo 2, versículos 2 y 3. Y la palabra de Dios nos dice así: y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Habían pasado aproximadamente 39 años desde que Israel salió de la esclavitud de Egipto. 39 años desde que Dios milagrosamente había sacado a su pueblo de la esclavitud en tierra de Egipto. Pero en este momento se encontraban, mejor dicho, estancados. No avanzaban. Ahora, hay algo bien interesante. Nunca fue el plan de Dios de que Israel vagara en ese desierto por casi 40 años. ¿Qué fue lo que causó que Israel vagara en ese desierto por casi 40 años? Bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que fue por su incredulidad, que fue por su rebeldía. Eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 9 y versículo 23. Así que si ustedes tienen su Biblia, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 9 y versículo 23, donde nos dice la palabra de Dios: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Nunca fue el plan de Dios de que Israel vagara por ese desierto por 40 años. El plan que Dios tenía para Israel era cumplir la promesa que Él tenía para su pueblo. Era llevarlos e introducirlos a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, una tierra donde fluía leche y miel. Y yo me imagino que cuando este pueblo, ¿verdad?, numeroso salió de Egipto, yo me imagino a las personas haber salido, ¿verdad?, con ese ánimo, con ese deseo de llegar a la tierra prometida. Pero desgraciadamente nos dice la palabra de Dios que por su incredulidad vagaron innecesariamente por casi 40 años en ese desierto, dando y dando y dando y dando vueltas en el mismo lugar. Saben, Dios había dicho a ellos ir y poseer la tierra. El plan que Dios tenía para Israel era situarlos a ellos en un lugar estratégico para que ellos pudieran dar a conocer al verdadero Dios a las naciones que les rodeaban. En el libro de ahí de Deuteronomios, ahí mismo, capítulo 1 y versículo 8, podemos leer lo siguiente. Dice el Señor ahí: mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Mejor dicho, la tierra estaba lista para ellos. Desgraciadamente, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ellos no estaban listos para ir y poseer la tierra. Saben, yo había creído
que la idea de haber mandado 12 espías a reconocer la tierra había venido de Dios. Pero ¿saben qué? Me asombré cuando fueron ellos mismos, fue Israel el que desconfió de la promesa de Dios, y fueron ellos los que pidieron a Moisés que se mandasen hombres a reconocer la tierra. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículos 21 al 23, donde nos dice la palabra de Dios. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, de las ciudades a donde hemos de llegar. Y dice Moisés: y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Así es que la idea de mandar 12 espías a la tierra que Dios había prometido, no era una tierra que a lo mejor iba a ser de ellos, era una tierra que ya era de ellos. Había sido prometida por Dios y Dios cumple sus promesas. Desgraciadamente nosotros los seres humanos somos incrédulos, somos cabeciduros, y aunque muchas veces con nuestra boca decimos sí, yo tengo fe, sí, yo creo en Dios, muchas veces con nuestros hechos nosotros negamos la supuestamente fe que nosotros tenemos en Dios. Así es que la idea nunca fue de Dios de mandar 12 espías a reconocer la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ya se la había dado a ellos. Desgraciadamente, ellos dudaron de la palabra de Dios. Y lo peor que nosotros podemos hacer, mis queridos hermanos, es dudar de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos evidencia que nos habla acerca de que usted y yo le servimos a un Dios real, le servimos a un Dios vivo, le servimos a un Dios que cumple cada una de sus promesas. Saben, Dios tenía un plan especial para Israel, así como lo tiene conmigo y contigo en esta mañana. Cada uno de nosotros tenemos una parte importante que hacer dentro del plan de Dios. Israel, en esa tierra prometida, en esa Canaán terrenal, aquella tierra que fluía leche y miel, ellos debían de ser una luz de las naciones. Debían de dar a conocer al Dios, ¿verdad? Al Dios verdadero, aquel Dios que ama verdaderamente, aquel Dios que cumple sus promesas, aquel Dios que los había protegido en ese desierto por 40 años y nunca en el desierto a su pueblo le había hecho falta absolutamente nada. Desgraciadamente, nuestros corazones son tardos para creer, nos dice la Escritura. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6, y vamos a ver varios versículos en este libro de Isaías. Y veremos cuál era la misión de Israel. Isaías 42 y versículo 6. Nos dice la palabra del Señor ahí: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Interesante lo que dice este versículo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hemos sido llamados en justicia. Y dice la palabra de Dios: y te sostendré por la mano. O sea que Dios no solamente nos hace el llamado, sino que también nos da la garantía de que Él estará a nuestro lado sosteniéndonos para llevar a cabo esta gran misión que cada uno de nosotros debemos de tomar parte activa en ella. Y dice, sigue diciendo el versículo: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones.
Eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo Israel. Dios quería que Israel fuera una luz a las naciones. Veamos otro versículo más en ese mismo capítulo, versículo 16. Y nos dice la palabra del Señor ahí: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Nuevamente, el plan de Dios con Israel era que Israel fuera un guía de los ciegos. ¿De qué tipo de ciegos? No ciegos físicos, sino que ciegos espirituales. Para que fueran encaminados al conocimiento del verdadero Dios. Dice, les haré andar por sendas que no habían conocido. Tremendo esto. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Veamos otro versículo más, capítulo 49 y versículo 6. Y nos dice la palabra de Dios ahí: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Interesante este versículo, porque no solamente el trabajo de Israel era trabajar por los mismos israelitas, por la salvación de su mismo pueblo, sino que también ellos iban a hacer salvación también para las naciones. Y dice al final de ese versículo, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que el plan de Dios para Israel era hacer de Israel su instrumento nuevamente para dar a conocer el evangelio a aquellas personas, o mejor dicho, a las naciones que rodeaban Israel. Israel debería de ser una luz. Mire, Israel debería de ser, por así decir, la envidia del mundo. ¿Ok? Eso era el plan de Dios. Y vamos a ver otro versículo más. Isaías 60, versículos 1 al 3. Yo sé que muchos de ustedes conocen este versículo. Estos versículos son lindos. Dice la palabra del Señor aquí: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Saben? Estas palabras son para ti y son para mí. Necesitamos levantarnos, necesitamos resplandecer. Pero para resplandecer necesitamos estar conectados a aquel que nos, ¿verdad? A aquel que brilla por sí mismo, ¿verdad? Necesitamos estar conectados con Cristo. Porque dice el versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Si nos podemos a meditar un poco en este momento, cómo el mundo a la verdad está viviendo en tinieblas. El mundo está viviendo en oscuridad. Y muchas veces nos preguntamos por qué sucede lo que sucede. Bueno, aquí en los Estados Unidos, yo no sé cuántos conocen los eventos que suceden por acá, pero aquí han venido sucediendo cosas que jamás uno pensó que iban a suceder. Ahora es bien difícil para aquellos que son padres y tienen hijos de escuela
Es bien difícil mandar a sus hijos a la escuela sin tener en su mente quizás la idea de que mandas a tus hijos a la escuela y posiblemente no los vas a ver con vida nuevamente. Porque entra un loco por ahí y comienza a, a matar a sus propios compañeros de escuela. Y no digamos también en los lugares públicos, los moles, o por así decir, las tiendas donde tú vas a comprar tus alimentos, Walmart, y otros lugares donde la gente acostumbra a ir a buscar sus cosas. Ya se han dado también casos donde entra alguien con una ametralladora y mata a todos los que encuentra en su camino. Y la razón, hermanos, por la que están pasando esas situaciones es porque Satanás ha tomado control de la mente humana. Ha tomado el control de los corazones y ya muchos corazones ya no tienen sensibilidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Como nos dice el profeta Isaías, es tiempo de levantarnos, es tiempo de resplandecer. Dios tenía un plan maravilloso para el pueblo de Israel. Ahora, nosotros, el Israel espiritual, al igual que el Israel de antaño, tenemos una misión que cumplir. El Israel de antaño, ¿verdad? El Israel del pasado, desgraciadamente no cumplió con su misión. Pero nosotros como iglesia tenemos una misión que cumplir. Y en este sábado, el primer sábado del mes de agosto, por lo general casi todos los sábados, los primeros sábados del mes se acostumbra, y no sé si en El Salvador lo hacen, aquí en los Estados Unidos, el primer sábado se dedica a los temas de obra misionera. Porque la iglesia, mis queridos hermanos, tiene que estar motivada a trabajar para Cristo. El Señor no me ha llamado a mí ni te ha llamado a ti para venir a sentarnos, ¿verdad? Como acostumbrábamos anteriormente, ir a nuestras iglesias y quizás sentarnos y hacer nada por Cristo. Ahora, yo no sé si ustedes tienen planes de reabrir su iglesia, pero yo te voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Para qué vas a abrir la iglesia si vas a volver a la iglesia a hacer lo que estabas haciendo anteriormente? Haciendo absolutamente nada. Mientras 2 o 3 en la iglesia se fajan trabajando para Cristo, otros solamente, ¿verdad? Y ustedes me perdonan, pero es la realidad. Otros solamente se dedican a alimentarse de la palabra de Dios los días sábados, pero no hacen nada por la salvación de las demás personas. Así que me disculpan por estas palabras, pero es la realidad. Y es la realidad que en muchas iglesias está sucediendo eso. Y yo no lo digo solamente sucede aquí en los Estados Unidos, sino que me imagino que también que sucede en El Salvador. Estamos contentos con lo que tenemos. Estamos contentos con lo que conocemos. Por esa razón el mensaje de Cristo de la iglesia de la Odisea también se aplica a nosotros. Porque estamos contentos. No necesitamos, como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? No necesitamos nada. Mas no sabemos que somos ciegos, miserables y estamos desnudos. ¿Ves? Pero ese es el mensaje para la iglesia laodicense. Por eso en esta mañana yo quiero animarte a que tú y yo salgamos de ese estado laodicense. En esta pandemia que ha estado pasando, no sé cuán activo tú has estado en el trabajo misionero. Yo a la verdad me he estado preguntando, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tú quieres que yo trabaje? Me he sentido de esa manera y he estado hablando con el Señor. ¿Cuál es mi próximo paso para seguir, verdad, predicando la palabra de Dios? Así es que todavía estoy dialogando con el Señor porque quiero volver nuevamente a lo que a mí me gusta hacer. Y a mí lo que me gusta hacer es dar estudios bíblicos. Eso es lo mío. Lo mío no es hablar aquí por medio de una computadora o un teléfono, ¿verdad? Pero
Desgraciadamente, en estos tiempos, estos son los medios que nosotros estamos usando. Me pregunto si será este el medio que Dios va a usar para estos últimos tiempos en la historia de esta tierra. Porque la verdad, meditando en la situación, creo que este es el medio, ¿verdad? Eso es mi humilde opinión, ¿ven? Que por el cual podemos llegar a personas que quizás antes no podíamos tener acceso a ellas. Pero nuevamente estos no son los medios que a mí me gustan, ni para predicar, ni dar estudios bíblicos, pero creo que me tengo que acostumbrar a este asunto, hermanos. Pero una cosa sí necesitamos entender, que como iglesia necesitamos retomar nuevamente el trabajo donde lo dejamos hace 5 o 6 meses atrás. Usted y yo en este día somos el Israel espiritual. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es bien fácil. Todos conocemos estos versículos y podemos encontrarlos en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, a la cual le llamamos la Gran Comisión. Y solamente lo voy a leer solamente para refrescar nuestra mente, porque estoy seguro que cada uno de ustedes conocen estos versículos. Dijo Jesús a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A esos dos versículos es a la cual nosotros le llamamos la Gran Comisión. Y tú y yo necesitamos estar envueltos en esta Gran Comisión. No podemos estar inactivos. Necesitamos ponernos a trabajar. Nuevamente, yo no sé cuánto tiempo tú tienes de ser miembro de tu iglesia. Y si hasta aquí no has ganado una alma para Cristo, te voy a decir una cosa. No te voy a decir que te vas a perder, pero lo que te voy a decir es que estás perdiendo una gran bendición de trabajar por la salvación de otros. Te estás perdiendo esa bendición de ver a personas entregar sus vidas por medio del bautismo, entregarle sus vidas a Cristo por medio del bautismo. Déjame decirte que cuando tú veas tu primer alma por la cual tú trabajaste, por la cual tú oraste, tú sacaste tiempo, rogaste al Señor descender a las aguas del bautismo, de ahí en adelante tú vas a querer seguir haciendo lo mismo. Así es que el mandato de Cristo para su iglesia, para ti y para mí, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La misión de Israel era ir y poseer la tierra. Y el plan de Dios era que Israel nuevamente, aquí estoy solamente repitiendo lo que mencioné hace unos minutos atrás, era que por medio de Israel, el mundo conocido en ese entonces llegara a conocer al verdadero Dios. Y la misión tuya y mía también ahora mismo es que el mundo entero llegue a conocer al verdadero Dios. Yo no sé cuál es tu mundo, pero yo sé cuál es mi mundo. Mi mundo es aquellos que están cerca de mí. Mi mundo son aquellos mis vecinos. Mi mundo son aquellos compañeros de trabajo. Mi mundo son mis familiares. Ese es mi mundo. Así es que tú tienes que trabajar en tu mundo. Tú tienes que compartir las buenas nuevas de salvación con tu mundo. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, otro versículo muy conocido por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer también estos versículos. Primera de Pedro 2:9. Nos dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo a mí me gusta. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Mira,
Tú y yo no somos cualquier cosa. Para Dios nosotros somos un linaje escogido. ¿Qué más somos? Somos un real sacerdocio. ¿Verdad? Tenemos un ministerio de interceder por los perdidos. Y mira, me gusta la lección que hemos estado estudiando en este trimestre, que tiene que ver con evangelismo, tiene que ver con el testimonio personal, tiene que ver con hacer discípulos para Cristo. Así que somos real sacerdocio, somos una nación santa. Somos una nación santa. ¿Qué significa ser una nación santa? Una nación apartada del mundo, una nación que no se contamina con el mundo. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo que Cristo redimió con la sangre en la cruz del Calvario. Nos compró con su sangre. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjame decirte algo en esta mañana. Si verdaderamente tú has probado del amor, de la misericordia y de la gracia de Cristo, tú no te puedes quedar callado. No puedes quedarte sin decir absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque Cristo, como dice el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí en el libro de San Juan, me encantan estos versículos, lo que dice el apóstol San Juan en primera de San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, no podemos, mira, si tenemos una relación viva, si tenemos una relación real con Cristo, no podemos quedarnos callados de compartir las buenas nuevas de salvación. En el tiempo de Israel, ellos tenían una verdad presente que tenían que anunciar. La verdad presente para el antiguo Israel era predicar la primera venida de Jesús. La verdad presente para los discípulos era predicar que Cristo había venido. Era predicar que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Era predicar que Cristo había resucitado al tercer día, como lo decían las Escrituras. Era predicar que Cristo iba a venir por segunda vez. ¿Y te has preguntado cuál es la verdad presente para nuestro tiempo? La verdad presente para nuestro tiempo es lo que Cristo está haciendo ahora mismo en el santuario celestial. Esa es verdad presente para nosotros. Ahora te pregunto, o mejor preguntémonos, ¿estamos nosotros compartiendo a ese Cristo que nosotros decimos amar, a ese Cristo que nosotros decimos que queremos vivir con Él por la eternidad en las mansiones celestiales? Porque si no lo estamos haciendo, no somos mejores que los fariseos. No somos mejores que ellos. Jesús dijo, vosotros de labio me honras, mas vuestros corazones están lejos de mí. Ojalá que ese no sea tu situación en este día, en esta mañana. Ojalá que tú tengas una parte activa en la salvación de las personas. Hay una historia que siempre me conmovió cuando la leí. Y lo voy a invitar que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes 6, y versículos
24 en adelante. Y aquí nos habla acerca del sitio de Samaria. Nos dice la palabra de Dios ahí: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Wow. Mira hasta dónde estaba la situación en Samaria. Que la gente estaba consumiendo estiércol de paloma, dice la palabra de Dios. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: dad acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Samaria está pasando una situación caótica. Y está pasando una situación caótica no porque habían sido obedientes a la palabra de Dios. Estaban pasando una situación caótica porque se habían apartado de la palabra de Dios. Y aquí el rey, para solucionar el problema según él dice: quiero la cabeza de Eliseo. Eliseo no era el problema. El problema lo habían causado ellos por haberse rebelado contra los mandamientos de Dios. Versículo 32 dice: y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta y impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él sentado con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Mire, si todo lo que hemos hablado en esta mañana, quizás no te acuerdas de ellos, no te olvides de estos 4 hombres leprosos. Y os repito el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ustedes saben muy bien que los leprosos no tenían cabida dentro de la sociedad, sino que eran completamente excluidos. Ellos tenían que vivir
fuera de las ciudades. Solamente vivían entre la misma comunidad de leprosos y poco a poco pues ellos iban muriendo, ¿verdad? Uno por uno, porque esta enfermedad pues iba deteriorando sus cuerpos hasta que finalmente morían de la lepra. Versículo 4 dice, si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que haya en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Así que ellos comenzaron a sacar sus cuentas. Mira, si nos quedamos aquí a la puerta, nos vamos a morir. Si entramos a la ciudad, nos vamos a morir. Así es que corramos un chance. Tenemos un 50% de posibilidad que sobrevivamos y vamos al campamento de los sirios. Así que el versículo 5 nos dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Wow. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Tremendo esto. Miren, Dios ya había comenzado a hacer un milagro para salvar a aquella gente que estaba en Samaria. Versículo 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Mire, estos leprosos estaban leprosos. Eventualmente iban a morir. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Todavía tenían una conciencia. Y el Espíritu Santo trabajó en ellos. Y como vemos, dice ahí, ¿verdad? Dice que comieron, bebieron, tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda. Y de ahí dice que también tomaron y fueron y lo escondieron. Pero luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. ¿Te has preguntado si has estado actuando quizás como estos leprosos que comen, beben y se mantienen callados? ¿O has caído en sí y has dicho, hoy es día de buena nueva? Y si nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestro mal. Miren, mis queridos hermanos, tenemos como iglesia, tenemos un mensaje especial que dar a este mundo. Y no podemos quedarnos callados. Como dije hace un rato atrás, si verdaderamente hemos probado del amor de Cristo, de su misericordia, de su gracia,
Y hemos visto cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Y hemos visto cómo Dios también ha transformado otras vidas que quizás nosotros nos imaginábamos que ese nunca va a cambiar. Y si nosotros hemos visto los milagros que Cristo ha hecho en la vida de otras personas y cómo Cristo ha trabajado con nosotros, mira, tú y yo no podemos quedarnos callados. ¿Por qué razón? Porque hoy es día de buena nueva. Hoy es el día que tú y yo podemos anunciar al mundo que Cristo murió por ellos. Que Cristo vivió una vida perfecta por cada uno de nosotros. Que Cristo resucitó al tercer día. Que ahora mismo Cristo está en el santuario celestial, intercediendo por todos aquellos que lo han aceptado como su Salvador personal. Y también Cristo muy pronto regresará a esta tierra. Hoy es día de buena nueva y tú y yo no podemos quedarnos callados. Nuevamente, si no te has acordado de todo lo que yo he mencionado en esta mañana, no te olvides de la historia de estos 4 leprosos que cayeron en sí. El Espíritu Santo les habló y ellos dijeron, mira, no está bien lo que estamos haciendo, no está bien que nos quedemos callados. Querido hermano, es tiempo de anunciar, es tiempo de anunciar el Evangelio, es tiempo de predicar la verdad presente de lo que Cristo está haciendo ahora mismo en el santuario celestial. El tiempo a este mundo se le está acabando. ¿Y qué hemos estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo por Cristo? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos en esta mañana. Y quisiera terminar nuevamente con el versículo de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Donde dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que el Señor te bendiga en este día y ojalá que a lo mejor te has enfriado en lo que tiene que ver con el trabajo misionero que Dios te ha encomendado a ti. Yo tengo un trabajo que hacer. Yo no sé cuál es tu trabajo. Pero cada uno de nosotros tenemos que estar activos en la misión que Cristo ha encomendado a su iglesia. Y yo soy parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia. No es posible que nos quedemos sin hacer nada. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de brillar. Jesús dijo, mira, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Mi pedido y oración en esta mañana es que hagamos un compromiso con Dios. Si en algún momento cercano la iglesia nuevamente se va a reabrir, pues no vuelvas a la iglesia solamente para ocupar un lugar en esos bancos, sino que únete al trabajo misionero de la iglesia. Es tiempo ya que solamente los mismos se presenten los sábados por la tarde a hacer el trabajo misionero. El trabajo misionero de la iglesia no le corresponde solamente al pastor, no solamente a los ancianos, no solamente a los miembros de junta de la iglesia, sino que le pertenece a cada miembro de iglesia. Mejor dicho, a cada discípulo de iglesia. Porque mira, las iglesias están llenas de miembros, pero ¿sabe? Están falta de discípulos. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Yo quiero tener una oración por cada uno de ustedes que me están escuchando. Y yo me incluyo también en ese grupo. Inclinemos el rostro para orar.
Amante y buen Padre que está en el cielo, Señor, le agradezco en este día, Señor, porque usted ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por habernos llamado, Señor, a su luz admirable, para que nosotros, Señor, tomemos una parte activa en la salvación de las demás personas, así como usted nos salvó a nosotros también, Padre Santo. Tenemos un mensaje que predicar y no podemos quedarnos callados. Es cierto, Señor, que la situación ahora mismo con esta pandemia, hay muchas personas que no están dispuestas a abrirnos las puertas. Pero, Señor, ilumine nuestras mentes para que nosotros, Señor, seamos creativos y creativos que esté de acuerdo a su palabra, no usando las formas que el mundo está usando hoy en día. En esta hora, Señor, pedimos perdón quizás por nuestra falta de compromiso con usted, Padre Celestial. Y queremos unirnos a ese grupo, Señor, que desde ahora en adelante va a retomar nuevamente una parte activa en la predicación del Evangelio. Le pedimos perdón porque quizás no lo hemos estado haciendo, Señor. Yo sé que usted nos va a perdonar, Padre Santo. Y gracias por escuchar nuestra oración en esta mañana. Y esto se lo pido, Señor, no porque haya mérito en mí, sino que se lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor me los bendiga y ha sido un placer llegar a sus casas, ¿verdad? Por estos medios. Y quizás espero, quizás un día no muy lejano, tener la oportunidad de conocernos personalmente. Bendiciones para cada uno de ustedes.